93.0 FM. En la frontera del tiempo. Un espacio de ciencia, naturaleza y tecnología del futuro. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, a través de la 93.0 de su frecuencia modulada en cadena. ...93.0... 93.0... En la frontera del tiempo. Un espacio dirigido y presentado por ella. En la 93.0 FM. FM. ¿Hubo vida en Marte? En Marte encontraron pirámides y una esfinge. Un diluvio en Marte y en la Tierra hace 12.000 años. La edad de hielo en dos planetas al mismo tiempo. ¿Qué tipo de desastre ocurrió en el planeta rojo? ¿Qué tenemos que hacer hoy para evitar el destino de Marte? ¿Qué investigación hizo un exconsultor, el Centro de Vuelo Espacial Goddard Space Flight Center Richard Hoagland, sobre un complejo de estructuras artificiales en Marte? Las proporciones de la proporción áurea en las pirámides y estructuras de Kidonia, marciana. Geometría idéntica de los monumentos arqueológicos terrestres. ¿En qué se parecen las pirámides de Marte y la antigua Teotihuacán en el Valle de México? Aunque Marte está separado de la Tierra por decenas de millones de kilómetros de espacio, está conectado a la Tierra por lazos estrechos. Durante siglos, el planeta rojo ha atraído la mayor atención de la humanidad y ha guardado los mayores secretos de culturas largamente desaparecidas y respuestas a las preguntas que la gente ha tenido desde la antigüedad. Marte, el cuarto planeta, más que otros planetas en el sistema solar parecido a la Tierra. Si se compara la Tierra con Marte, tienen el mismo ángulo de inclinación axial y hacen una rotación completa alrededor de su eje casi en el mismo tiempo. El eje de Marte, al igual que el eje de la Tierra, está sujeto a oscilaciones cíclicas que los astrónomos llaman precesión. Al igual que la Tierra, Marte está ligeramente aplanado en los polos y expandido en el ecuador. Hay 4 estaciones del año. Marte tiene cascos polares cubiertos de hielos, montañas, desiertos y tormentas de arena. Aunque Marte es ahora un desierto sin vida, hay evidencia de que en la antigüedad había ríos y océanos allí, y que el clima y la atmósfera eran similares a los de la Tierra. Pirámides y la Esfinge. Las primeras imágenes tomadas en 1972 representaban una sección de la superficie de Marte conocida como el Cuadrángulo Eliseo. En el este de la parte central se pueden ver estructuras triangulares y piramidales. Especialmente interesantes son las 4 estructuras que componen sobre la superficie marciana una construcción precisa muy similar a la disposición de las pirámides de la Tierra. En este sentido, también tienen mucho en común con otras pirámides marcianas, ubicadas en la región llamada Sidonia, a unos 40 grados latitud norte y en el otro lado del planeta desde Elysia. Las pirámides de Sidonia fueron fotografiadas en 1976 por la sonda Viking 1, desde una altitud de unos 1.600 kilómetros. En la foto se pueden ver muchos elementos que tienen origen artificial.
Lo más sorprendente es una enorme cara similar a los rasgos de la gran esfinge terrestre. La segunda fotografía, tomada 35 días después, bajo diferentes condiciones de iluminación, reveló otra imagen. Esto permitió hacer análisis comparativos y mediciones exactas del rostro. A unos 16 kilómetros del rostro se encuentra una pirámide de 5 lados, DIM, que lleva el nombre de los empleados de la NASA, Vincent Di Pietro y Grigori Molinar. Está orientada como la Gran Pirámide en Egipto, casi precisamente según la línea eje norte-sur. La fachada de la pirámide DIM tiene 3 caras dispuestas en un ángulo de 60 grados. El eje central apunta al rostro. El borde a la izquierda de este eje apunta al centro del objeto, que los investigadores de Sidonia apodaron la ciudad. El borde a la derecha del eje central apunta a la parte superior de la estructura abovedada, llamada cúpula. Al descubrir la pirámide pentagonal, Di Pietro y Molinar notaron que sus dimensiones eran de 1.6 kilómetros por 2.6 kilómetros. Estas figuras se aproximan al máximo a la proporción de oro, el número áureo. Richard Hoagland, ex consultor de la NASA, observando la perfecta simetría especular de 5 caras de la pirámide DIM, señaló: si superponemos la famosa figura de Da Vinci, el hombre en un círculo, en los contornos geométricos perfectos de las pirámides DIM, estos coincidirán. DIM parece ser una sorprendente demostración de proporciones humanoides construidas sobre un terreno de otro planeta, prácticamente a la sombra del principal rostro humanoide. Rostro no es una estructura solitaria en la planicie de Sidonia, sino que está rodeado de otras estructuras anómalas, que según algunos investigadores son aún más importantes. Hoagland dibujó una línea horizontal en ángulo recto desde el eje vertical de la estructura rostro. Ella lo llevó al centro de 4 pequeños montículos dispuestos en forma de cruz y un pequeño montículo central, que a su vez parecía estar en el centro de un grupo de 10 formas geométricas piramidales. Llamó a esta colección de paisajes la ciudad y la describió como la construcción rectangular de estructuras masivas alternando con varias pirámides de menor tamaño y pequeños edificios de forma cónica. Todo esto se encuentra en una zona de 4 por 8 kilómetros. Está sujeto a una disposición rectangular creada por numerosos elementos situados en ángulos rectos entre sí, incluyendo hasta calles rectas que siguen una dirección aproximada de norte a sur. En las ubicaciones de las estructuras, montículos y pirámides de Sidonia se encontraron las correspondencias matemáticas de la proporción áurea. Algunos investigadores consideran que la hipótesis sobre el origen artificial de Sidonia no es accidental, ya que idéntica geometría se ha encontrado en varios monumentos arqueológicos en la Tierra. Así, el antiguo Teotihuacán, en el valle de la Ciudad de México, también se encuentra a 19.5 grados de latitud norte. Aquí, sobre el Sendero de los Muertos de 4 kilómetros, hay 3 grandes pirámides: la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna y la pirámide de Quetzalcóatl. Las estructuras de Teotihuacán también fueron construidas según la geometría sagrada. Al medir las pirámides de la Luna y del Sol en Teotihuacán y la pirámide DIM en Marte, se encontraron que sus ángulos corresponden a la latitud en la que se encuentran. La ubicación y este cálculo de las construcciones en Marte no puede ser una formación natural. Esto demuestra que son construidas por una civilización altamente desarrollada y pueden estar interrelacionadas con las pirámides en la Tierra. Clima en Marte. En Marte hace un frío extremo. La temperatura media en el planeta es de menos 23 grados centígrados y en algunos lugares baja hasta menos 137 grados centígrados. Hay una enorme escasez de gases vitales, como el nitrógeno y el oxígeno. Ahora Marte es un planeta muerto, seco y frío. A una temperatura media de 23 grados bajo cero no hay agua líquida, pero hay agua congelada en forma de hielo. Las fotografías de Marte, tomadas a corta distancia, muestran evidencia de la existencia de antiguos océanos, ríos y lagos, rastros de fuertes lluvias e inundaciones desastrosas. Esto sugiere que el clima en el planeta antes era favorable para la vida. No hay duda que en algún momento de su historia el planeta ha sido sometido a un cataclismo de proporciones inimaginables, que, según algunos científicos, privó a Marte de su atmósfera original y una vez abundante en recursos de agua líquida. En sus estudios, el doctor en ciencias geológicas y mineralógicas, el profesor Alexander Portnov, escribe: había mucha agua en Marte. Esto se evidencia en las fotos obtenidas por equipos espaciales de una extensa red de ríos y grandes valles fluviales que se asemejan al famoso Cañón del Colorado en los Estados Unidos. Los mares y lagos congelados de Marte están ahora probablemente cubiertos de arenas rojas. Marte parece haber sobrevivido a la gran edad de hielo a la vez junto a la Tierra.
La última gran glaciación terminó en la Tierra hace solo 12.000 o 13.000 años. Las fotografías de Marte muestran que allí también se produce el deshielo de la capa de permafrost de muchos metros de largo. Esto se evidencia en los deslizamientos de bloques gigantes de suelo rojo derretido en las laderas de los valles fluviales. Como el clima de Marte es mucho más frío que el de la Tierra, este sale de la época de última glaciación mucho más tarde que nosotros. Los escritos científicos de los astrónomos Victor Clue y Bill Napier afirman que el cataclismo que afectó a la Tierra al final de la última edad de hielo ocurrió al mismo tiempo que el cataclismo que destruyó Marte, y que estos dos eventos pueden tener la misma causa. Los investigadores también señalan que en el momento de este desastre, Marte tenía mucha agua, pero estaba mayormente bajo la superficie. Francois Costard, astrónomo del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia y uno de los primeros en plantear la teoría del tsunami, rastreó el proyecto de la destrucción de la Hora observando el paisaje marciano. El tsunami podría haber sido causado por un terremoto o una erupción de un volcán de aguas profundas. Michel Melin, quien estuvo involucrado en el procesamiento de datos del Mars Pathfinder, dice: fue un gran cataclismo. Una inundación de esta magnitud en la Tierra llenaría toda la cuenca mediterránea. Aunque el agua líquida en la superficie es inestable en las condiciones actuales, estamos observando evidencias generalizadas de erosión hídrica. Las características más interesantes del paisaje son los amplios valles secos que pueden haberse formado como resultado de graves inundaciones. Mientras que en la Tierra predominan curvas suaves y formas redondeadas, Marte presenta bruscos contrastes. Sus valles son los más bajos, sus cañones los más profundos y sus volcanes son los más altos del sistema solar. A falta de tal punto de referencia como el nivel del mar, los científicos relacionan las alturas y profundidades marcianas con el condicional nivel de la superficie. La cima del volcán gigante Olimpo, situada a 27 kilómetros sobre la superficie, es el punto más alto del planeta, y el fondo del sistema de cañones, conocido como el Valle del Mariner, a 7 kilómetros bajo la superficie, es el punto más bajo. Miles de grandes cráteres en la superficie indican que el planeta ha sido bombardeado repetidamente por cometas y asteroides. El objeto caído que causó la formación del cráter Hélade en Marte tenía un diámetro de 100 kilómetros y los otros dos que produjeron los cráteres Isida y Argyll 50 kilómetros y 36 kilómetros respectivamente. Las fallas características en la superficie marciana indican que en algún momento hubo un cambio significativo en la velocidad de su rotación. Según las leyes de la mecánica celeste, Marte debe hacer una rotación cada 8 horas. En vez de esto, una rotación completa le toma casi 25 horas. Otra característica interesante de Marte es la ausencia casi completa del campo magnético, aunque no existen pruebas innegables de que el planeta tuvo un fuerte campo magnético en el pasado. Ornov Alexander Mikhailovich, profesor geólogo, afirma: la catástrofe en Marte sucedió hace poco, apenas unas cuantas decenas de miles de años. Esto evidencia la conservación perfecta del relieve, valles de los ríos y cráteres de meteoritos, a pesar de las tormentas intensas de polvo. Graham Hancock, en su libro Los misterios de Marte, presenta datos de muchos científicos sobre la existencia en Marte de una civilización altamente desarrollada que fue destruida hace unos 20.000 años. Una versión de la catástrofe planetaria en Marte que llevó al debilitamiento del campo magnético es la inversión de los polos magnéticos. La presencia de un débil campo magnético en Marte podría indicar la inversión de estos polos en este planeta en este momento. En el caso de la inversión de polos, el campo magnético que protege a todos los seres vivos del efecto del viento solar desaparece. Durante este periodo también se producen desastres naturales. El debilitamiento del campo magnético en Marte en el pasado dio lugar a la evaporación de la atmósfera en el planeta rojo y el cese de la vida biológica. Esta hipótesis es apoyada por el candidato en las ciencias físicas y matemáticas, el astrónomo Vitaly Alexandrovich Bronstein, en el libro Planeta Marte, donde escribe: según Smasha Slemovich Dolnigov, no se puede descartar que Marte es un planeta vivo, pero actualmente se encuentra en la fase de transición del campo magnético a través del punto cero. Tales transiciones o inversiones, como señalan datos paleomagnéticos, reiteradamente tuvieron lugar en la Tierra. El subdirector del Instituto de Física de la Tierra, en honor de Smith, de Academia de Ciencias de la Federación Rusa, doctor en Ciencias Geológicas y Mineralógicas, Roman Veselovsky, declaró: suceden así llamadas las inversiones del campo magnético, cuando se produce cambio de polos. La posición del polo norte y el polo sur magnético se intercambian. Y existen datos que en el momento de cambio de polos, el campo magnético se desactiva, o sea, desaparece por un periodo de tiempo.
De acuerdo con la versión del físico Konstantin Sakharov, la inversión periódica de los polos se lleva a cabo de forma continua a través de las rotaciones regulares del núcleo debido al llamado efecto Zhanyvekov. De acuerdo con este efecto, cualquier cuerpo giratorio de forma irregular o con la distribución de masa desigual en condiciones de ingravidez realizará periódicamente una vuelta o giro de 180 grados, seguido de un cambio de campo magnético. Lo que estamos viendo en Marte ahora bien puede ser el resultado de un cambio en los polos magnéticos y geográficos causados por el desplazamiento del núcleo. Estos procesos son cíclicos. Su periodicidad para cada cuerpo celeste es diferente y dependen de su masa y ubicación en el espacio. La historia siempre se repite. Una vez, digamos, en otros planetas y en otras civilizaciones, alguien intentó hacer algo. Lo mismo estuvo contando. Y finalmente vemos los planetas rojos completamente vacíos. ¿Por qué? Sin embargo, había vida en ellos. Porque alguien habla y otros no escuchan. Y el que oye dice, no me concierne. O otra vez hablan. Las catástrofes globales en los planetas ocurren cíclicamente y mirando al planeta Marte, ¿estamos seguros de que a nuestro planeta no le espera un mismo destino? Porque ahora estamos viendo que la Tierra está experimentando un aumento de cataclismos todos los días, que el calentamiento global está siendo reemplazado por el enfriamiento global, que algo le está sucediendo al núcleo de la Tierra, al campo magnético. Nosotros, como toda la humanidad del planeta Tierra, necesitamos ahora pensar mucho en las experiencias pasadas y trabajar ya, ahora, para unir a todas las personas frente a una catástrofe inminente. Bueno, sí, las personas que escuchan su conciencia, su mente, ellos, incluso entendiendo la inevitabilidad de una catástrofe, intentan, no sé, armarse, crear algunas reservas, encerrarse de todos. Claro. Como si pudieran sobrevivir solos. ¿Y qué podrán hacer? ¿Cómo podrán sobrevivir si el mundo cambia? Por supuesto. Diré más, ¿sobrevivió Marte? No. ¿Por qué debería sobrevivir este planeta si un planeta que estaba en condiciones más favorables no sobrevivió? Y era más rico y mejor. Bueno, ahora nadie duda que había agua allí, que había vida, que había civilización. Demasiada evidencia para esto. Bien, ¿dónde está? Después de todo, no solo un planeta estaba en este sistema solar. Duele escuchar que la gente se alegra de que voy a estar bien. Para mí y para nuestro estado, cambios climáticos van a resultar positivamente. Y ahí están esos... 2 veces al año cultivaremos papas. Sí, y es doloroso que la sociedad no se perciba como una unidad integral. Miren, si el problema fuera solo el hecho de que se calentará, entonces no es un problema. Para muchos todo está bien. ¿Acaso es un problema que en algún lugar se calienta y en algún lugar se enfría? Bueno, se ha distribuido. Aquellos a los que les gusta el calor se mudaron a donde está el calor. Los que prefieren la nieve se mudaron a donde está la nieve. El problema está en el caos y en la destrucción. Porque estos cambios conducen al devastamiento y a la destrucción, y muchos lo saben. Ahí es donde está el desastre, y la destrucción sería soportable si fuese la economía. ¿Sabéis? Se puede destruir toda la economía del mundo, y luego restaurarla, juntos, y no habrá un gran problema. Nosotros, los humanos, sobreviviremos si queremos. Bueno, la cosa no es la destrucción de la economía, la cuestión es la destrucción del planeta. ¿Pero hay algo todavía que podamos hacer? Todavía se puede. Si no se pudiera hacer nada, no lo intentaríamos. No haríamos nada. ¿Qué es en general una sociedad creativa? ¿Cómo lo ve usted? ¿En quién está enfocada esta sociedad? ¿Ves? En el ser humano. Sociedad creativa, en mi opinión. Por supuesto, cuantas personas, tantas opiniones hay. Pero, nuevamente, una sociedad creativa es simple. Es muy cómoda y conveniente para las personas. ¿Por qué? Porque se centra en los beneficios y libertades de la persona. Y esa es la esencia de una sociedad creativa. No hay mentiras, no hay engaño. Y lo más importante, no hay poder. Porque todo el poder pertenece al ser humano. No hay superestructura sobre él. Todo depende de nosotros. Y volvemos ¿a qué? A la unidad de nuestra atención, donde la ponemos todos juntos. Si queremos vivir bien, si queremos vivir con dignidad humana, entonces es en esto en lo que debemos invertir nuestra atención. Es decir, nuestro tiempo, nuestras fuerzas para construir un futuro para nosotros mismos y, digamos, para nuestros hijos y descendientes. Y considerándolo hoy en día, en realidad es muy fácil construir una sociedad creativa. Diré así. Si realmente lo queremos, y todos los que entendieron el significado y la esencia de la sociedad creativa de la que hablaremos ahora, entonces es posible construirla en 10 años. Genial. 10 años, y viviremos en esta sociedad creativa.
Pero, de nuevo, depende de las personas, de sus deseos, de sus aspiraciones. Si no hacer nada y poner esperanzas en alguien, que alguien lo hará, no va a construirse, porque la sociedad creativa es la tarea de todas las personas. Esto no es solo un asunto de, digamos, algunos compañeros ideológicos que deben hacer algo a alguien, sino es el asunto de todos y cada uno. Este es nuestro asunto. Atención, ha llegado un nuevo concepto de publicidad. Promocione su empresa por banners digitales, fijos, giratorios o video banner a través de www.la93fm.com. Comercios autónomos, pymes, micropymes, promocionen sus productos o sus servicios al público desde la93fm.com. Cada 24 horas se verá 1800 veces. Cada 24 horas se verá 1800 veces. Atención, oferta de lanzamiento. Por solo el primer mes, 125 euros y el resto a 75 euros al mes. Mínima contratación de 6 meses. Advertencia de los antiguos megalitos. ¿Qué no sabemos sobre el papel del Sol? ¿Qué pasa con el clima? ¿Qué sabemos del Sol? ¿Por qué los antiguos observaban nuestro Sol tan de cerca? Paleoobservatorios de más de 5.000 años de antigüedad. Angkor Wat en Camboya, Abu Simbel en Egipto, estructuras de la isla de Pascua, Machu Picchu, Stonehenge, Tiwanaku, Newgrange en Irlanda, Arkaim en Rusia. ¿Qué tienen en común? Los mayas y sus métodos de observación de las luminarias. Conocimiento de la ciclicidad de los procesos cósmicos. Fijación de eventos astronómicos importantes en el cosmos. Los observatorios de los antiguos como instrumentos de tamaño gigantesco. La deriva de la precesión. Ciclo de 25.920 años. ¿Qué hay detrás? ¿Por qué los antiguos prestaron especial atención a la transición de la era de Piscis a la de Acuario? El profesor de historia Llorio de Santillana sobre la posición del Sol entre las constelaciones el día del equinoccio de primavera. Hechos incómodos, que atestiguan el conocimiento de los antiguos. ¿Qué le pasa ahora al Sol? El cuarto período de baja actividad solar. ¿Qué dicen los científicos? Nikolai Vladimirovich Lovelius y Alexei Yurievich Reteyum sobre la influencia de la actividad solar en el movimiento de los planetas. Reacción del lago Victoria a los impulsos variables del sistema solar. Dr. Philip Zalmen sobre la tasa de cambio de la actividad solar como desencadenante de terremotos. Procesos en la fotosfera y las capas profundas de nuestro Sol y su dependencia de la ubicación de los planetas en el sistema solar. Yuri Vladimirovich Barkin, doctor en ciencias físicas y matemáticas y sus investigaciones sobre la participación activa del núcleo del planeta en la formación y el cambio del clima del planeta. ¿Cómo controlan el Sol y otros planetas los desplazamientos y las oscilaciones del núcleo del planeta? Unidad de interrelación de todos los cuerpos del sistema solar. Balanceo gravitacional del núcleo. ¿En qué consiste este proceso? Carácter cíclico de los procesos geológicos, geofísicos y geodinámicos y su sincronización. Heterogeneidad de la galaxia y su influencia en la actividad sísmica de la Tierra. Trabajo del doctor en ciencias técnicas Tarasov Boris Gavrilovich sobre el estudio de los factores cósmicos y su relación con la actividad geodinámica y sísmica. ¿Cómo influyen las galaxias del grupo local de la nebulosa de Andrómeda y las nubes de Magallanes en los cambios tectónicos de la Tierra? El balanceo del núcleo de la Tierra, opinión de los científicos del Instituto de Geología Alexander Pushkin y Vyacheslav Rimkevich. Transición del campo magnético de la Vía Láctea de un signo al campo de sentido contrario en los puntos del equinoccio. ¿Cómo se refleja en el planeta? La galaxia como sistema electromagnético unificado y regulador del estado energético del sistema solar. ¿Por qué se produce el calentamiento en Marte, Tritón, Plutón y Júpiter? Una advertencia de los antiguos, en forma de antiguos calendarios, cuentos y leyendas sobre los acontecimientos de las próximas décadas. ¿Cómo salimos de esta situación climática y cómo actuamos? ¿Qué tenemos que hacer hoy para llegar al siguiente nivel en la ciencia? 93.0.
93.0 FM. ...93.0... Paleoobservatorios que tienen más de 5.000 años en todo el mundo. ¿Por qué los antiguos observaron las estrellas y los planetas tan de cerca? ¿Cómo afecta el Sol a los planetas y al clima? ¿Qué está pasando en el Sol ahora? ¿Qué dicen los científicos? ¿Qué debemos hacer hoy para alcanzar el nuevo nivel de la ciencia? Mira en este episodio la información más interesante. En todo el mundo encontramos muchos observatorios antiguos construidos según el mismo plan y orientados hacia el Sol. Angkor Wat en Camboya, Abu Simbel en Egipto, Isla de Pascua, Machu Picchu, Stonehenge en el Reino Unido, Tiwanaku, Newgrange en Irlanda, Arkham en Rusia y muchos otros. Doctor en Ciencias Físicas y Matemáticas, Bochkarev Nikolai Gennadievich dice: la organización en el espacio de estos objetos tiene una serie de características comunes. Si observa las estructuras paleoastronómicas desde el espacio, puede distinguir claramente su estructura arquitectónica, que es circular o piramidal. Además, las estructuras monumentales, a pesar de su diferente ubicación, están sorprendentemente bien orientadas hacia los mismos puntos. Los datos satelitales y arqueológicos muestran que estos son los puntos de amanecer y atardecer en los días de los solsticios y equinoccios, que fueron especialmente importantes para los antiguos, ya que son los puntos de referencia para determinar los ciclos anuales. Por lo tanto, los mayas lograron una alta precisión de observación de luminarias celestes, utilizando un método especial que consistía en observar luminarias a través de ranuras largas y estrechas, observatorios, vistas. Las ventanas de los observadores dan a los puntos del amanecer durante los equinoccios de primavera y otoño, y los solsticios de verano e invierno. El rayo de sol penetra en la cámara de observación solo en ciertos días. Los mayas sabían que todo en el cielo se repite cíclicamente. El universo es un ciclo en un ciclo, o una rueda en una rueda. Por lo tanto, muchos científicos están de acuerdo en que todos los observatorios son complejos de estructuras únicas y que son dispositivos de tamaño gigantesco. La precisión geométrica de estas estructuras permite registrar con increíble precisión todos los momentos fundamentales del movimiento del Sol, observar los planetas del sistema solar, determinar las coordenadas de los cuerpos celestes y registrar todos los eventos astronómicos importantes en el espacio. Se prestó especial atención a la observación de constelaciones. Al observar el movimiento de los cuerpos celestes, los antiguos descubrieron que la posición mutua de las estrellas en el cielo permanece sin cambios, mientras que el Sol y los planetas se mueven en relación con las estrellas. Por ejemplo, durante el año, el movimiento orbital de la Tierra causa cambios mensuales en las constelaciones sobre las que sale el Sol. El efecto de precesión hace que el punto de primavera llegue un poco antes cada año, por lo que pasa gradualmente a través de todos los signos del zodíaco. Para cada signo se necesitan 2160 años. Para todo el ciclo como un todo, 25.920 años. La dirección de esta tendencia precesional se opone al movimiento anual del Sol. Hoy, desde el punto de vista de la astrología antigua, vivimos en la encrucijada, al final de la era de Piscis y en el umbral de la nueva era de Acuario. Este evento fue objeto de especial atención por parte de los antiguos, ya que el cambio de esta era siempre estuvo acompañado por un cambio climático global. Como dice el profesor de historia Giorgio de Santillana, la posición del Sol entre las constelaciones del equinoccio de primavera era similar a un reloj contando el ciclo de precesión. Tengo que decir que son horas bastante largas, porque el Sol en el día del equinoccio se encuentra dentro de una constelación durante aproximadamente 2200 años. La observación de la precesión del equinoccio tuvo un papel especial entre los pueblos antiguos, ya que estaba asociado con los ciclos y los cambios climáticos que anticipaban de antemano. Es por eso que los antiguos construyeron muchos observatorios para monitorear las luminarias celestes. Hoy en día,
Todo este antiguo conocimiento de los pueblos del mundo se presenta a los hombres como mitología y antiguas creencias primitivas e incómodas que dan testimonio del mismo conocimiento de los pueblos antiguos, que hasta hace poco ni siquiera era conocido por la ciencia moderna. No son comentados. Toda la ciencia se basa únicamente en el pensamiento materialista. En la astrofísica misma, los métodos analíticos se utilizan a menudo para estudiar fenómenos cósmicos en la construcción de modelos, teorías y pronósticos. Leyendo sobre estas historias de estas civilizaciones que fueron destruidas por estos cataclismos y luego, por supuesto, a medida que avanzamos, puedo absolutamente ir a, ya sabes, algunas de las estructuras como Göbekli Tepe, que prueban el propósito de lo que realmente estaban buscando hacer con su tecnología y su conocimiento. Pero lo que esencialmente encontramos es que estos tipos de ciclos, ellos los entendían, sabían cómo anticiparse a estos. Y es por eso que estaban alineando estos templos, ya sabes, el verdadero norte y sur. Y para básicamente tener este mapa del cosmos, ese fue el propósito de Göbekli Tepe, en la región de Anatolia, en donde está Turquía. Es un templo astronómico, y esto puede ser encontrado en todo el mundo antiguo, donde la gente de allí conocía estas historias de sus antepasados, y sabían que estos eventos iban a pasar. Así que, ¿qué hacen? No están mapeando el tiempo de hoy solo para saber cuándo ir a regar los cultivos. Están mapeando los cielos para saber cuándo el próximo desastre vendrá. ¿Qué pasa ahora en el Sol? Como saben, todo en el sistema solar vive de acuerdo con ciertos ritmos, ciclos y leyes. Sin embargo, recientemente, el Sol se ha comportado de manera impredecible. Esto es de lo que muchos científicos hablan cada vez más a menudo. Hasta la fecha, la actividad solar está disminuyendo. Estamos entrando en el cuarto periodo de baja actividad solar. Si esto es cierto, debería conducir a una caída en la temperatura global del planeta. Y los meteorólogos dicen y muestran con las cifras que la temperatura está aumentando. Los científicos aún no han descubierto la causa de este comportamiento del Sol, así como la causa de los cambios climáticos anómalos que están ocurriendo en la Tierra. A pesar de lo inexplicable que son muchos de los procesos, la ciencia todavía no se detiene. Hoy en día hay muchos científicos que proponen versiones cada vez más atrevidas sobre la influencia de varios factores en el Sol. ¿Qué dicen los científicos? La principal razón del cambio climático en la Tierra es, por supuesto, los cambios que están ocurriendo en el Sol. Pero el cambio climático en la Tierra también puede tener orígenes galácticos que se relacionan con el Sol y el sistema solar, pasando a través de los brazos espirales de nuestra galaxia. Se sabe que nuestro giro alrededor del núcleo galáctico toma alrededor de 250 millones de años. Además, la intersección de los brazos espirales es cuasi periódica, con un intervalo de decenas de millones de años. Aparentemente, esto también influye en el clima en la Tierra. Además, también está claro que la corteza terrestre cambia independientemente de la influencia del Sol o la galaxia. Hay cambios que suceden en la propia Tierra, como el movimiento de las placas tectónicas, algunos procesos de formación de montañas, los cambios en la actividad volcánica, y estos también afectan a la Tierra. Por lo tanto, Nikolai Vladimirovich Lovelius y Alexei Yurievich Reteyum, como resultado de numerosas observaciones, establecieron que la actividad solar se ve afectada por el movimiento de los planetas. Se cree que a través del Sol, los planetas también afectan a la Tierra. La prueba es la reacción del lago Victoria a los pulsos variables del sistema solar. Resultó que el acercamiento de Júpiter a la Tierra en medio del periodo sideral alrededor del Sol, que dura unos 11.86 años, se acompaña de un aumento de la masa de agua en el lago y el distanciamiento de los planetas entre sí por la reducción de la masa de agua. El periodo de movimiento de Saturno, que dura 29.46 años, se caracteriza por fluctuaciones de gran amplitud del nivel del lago en la fase de convergencia de los planetas. Lo mismo se observa con Urano. A juzgar por los indicadores generalizados, tanto el ciclo de 22 años como el de 11 años de actividad solar afectan el estado del lago Victoria. Los planetas gigantes también pueden influir en el número y la magnitud de los terremotos a través del Sol. El artículo científico Sol y terremotos del Dr. Filher Salman Efimovich dice: antes del terremoto de Haití, que ocurrió el 12 de enero de 2010 con una magnitud de 7 puntos, desde el 9 de enero hubo un aumento continuo en la actividad solar. Y en la víspera del terremoto, la velocidad de la actividad solar era máxima. Los procesos terrestres ya no están influenciados por el valor mismo de la actividad, sino por la velocidad de su cambio. Por ejemplo, en febrero de 2011,
En una sola semana, hubo 3 de estas explosiones más poderosas de actividad solar en los últimos 7 años. En menos de 5 días, el nivel de actividad solar aumentó más de 2 veces, y ya el 11 de marzo de 2011 hubo un terremoto en Japón de magnitud 9 y el posterior tsunami. La razón común de los fenómenos litosféricos son los procesos rápidos en la fotosfera y las capas profundas de nuestro Sol y, a su vez, son estimulados por los cambios en la posición de los cuerpos del sistema solar, en particular los planetas gigantes de Júpiter y Saturno. A su vez, el movimiento de las placas litosféricas depende del estado del núcleo de la Tierra. Según las investigaciones del profesor, doctor en Ciencias y Matemáticas, Yuri Vladimirovich Barkin, el núcleo está más activo en la formación y el cambio climático del planeta. Las fluctuaciones relativas forzadas del núcleo y el manto conducen a deformaciones de todas las capas del manto y la generación de calor cíclico, que afecta la actividad de los procesos atmosféricos oceánicos. Las oscilaciones y los cambios del núcleo del planeta están controlados por la Luna, el Sol y otros planetas. Esto manifiesta la unidad e interconexión de todos los cuerpos del sistema solar, así como la sincronía de sus procesos naturales. Por ejemplo, en 1997-98 hubo saltos sincronizados en las variaciones de los procesos naturales, en el Sol, la Luna, la Tierra, Marte y otros cuerpos del sistema solar. Hubo una oscilación sincronizada de los núcleos de todos estos cuerpos, que tuvo un efecto gravitacional en todas sus capas y procesos naturales. El balanceo gravitacional del núcleo y el manto afecta a todos los planetas, al calentamiento y el enfriamiento y la inversión del cambio climático en los hemisferios norte y sur. Como resultado, vemos que todos los procesos geológicos, geofísicos y geodinámicos son cíclicos y tienen lugar sincronizadamente. Sin embargo, ¿qué estamos observando hoy? Continúan diciendo nuevamente que estos cambios climáticos son todas las consecuencias del factor antropogénico, que la gente tiene la culpa de esto. ¿Y qué ofrecen? Luchar. Luchar, sí. Y me pregunto, ¿cómo van a luchar? ¿Cubrir los glaciares con mantas? ¿O cómo? Bueno, ahora sabemos que en Nueva York, en principio, ofrecen construir muros contra huracanes para salvar Nueva York en los próximos 25 años. Pero han establecido un plazo bastante largo de 25 años, sí, por supuesto. Construir en los próximos 25 años. ¿Quién construirá estos muros en los 25 años? ¿Y quién los necesitará? Una simple pregunta. Curiosamente todo cambia y sucede. El tiempo pasa muy rápido y los cambios catastróficos siempre llegan mucho más rápido de lo que la gente quisiera. Bueno, volveré nuevamente a la pregunta de que ¿es necesario luchar con estos cambios climáticos? Los cambios. ¿Es necesario detenerlos? Esto es imposible. Podemos adaptarnos y hacer algunos cambios. Podemos salvar a la humanidad. Pero detener todos estos cambios que ya han tenido lugar y conllevan una serie de otros cambios, bueno, esto ya no es real. Una vez más, la gente ha tenido un gran impacto en el medio ambiente. No hay disputa. No, la humanidad no ha afectado nada en el clima. Es cíclico, y muchos científicos lo saben. Gracias a Dios, muchos ya hablan, y hablan abiertamente este tema. Las actividades geodinámicas y sísmicas también están relacionadas con factores espaciales. Boris Gavrilovich Tarasov, doctor en ciencias técnicas, ha determinado que la actividad sísmica de la Tierra está influenciada por la heterogeneidad del espacio de la galaxia y la posición de los planetas del sistema solar con respecto al Sol y al centro de la galaxia. En su trabajo escribe: hay fuertes vínculos entre el Sol y el centro de la galaxia. Cuando el planeta pasa entre ellos, para la Tierra es el 23 de junio, el día del solsticio de verano. En este día, estas conexiones se alteran y esto lleva a la elevación de la actividad solar y una disminución en el campo magnético del Sol. Esto, a su vez, conduce a la expansión y desaceleración de la velocidad de rotación de la Tierra. Otro científico, Reteyum Alexei Yurievich, explica esto por la acción de las fuerzas de frenado al acercarse a los cuerpos celestes. En su opinión, esto se debe al desplazamiento inercial del núcleo de la Tierra, como lo demuestra la frecuencia máxima anual de terremotos. El paso de un planeta en el punto de afelion es el punto más lejano. La intensidad de un campo magnético es máxima. La velocidad de rotación se restaura. La Tierra en ese momento está comprimida por las fuerzas gravitacionales y magnéticas. La actividad solar es mínima y el campo magnético del Sol aumenta.
Todos los planetas tienen su propio año y en él es posible resaltar momentos de solsticios y equinoccios, en los que, como en la Tierra, cada planeta causa fluctuaciones estacionales de la actividad solar y la geodinámica. El planeta está ubicado en un punto de perihelio, lo que afecta el aumento de la actividad solar, y esto, a su vez, se acompaña de una disminución del nivel del mar, un aumento en el nivel de las aguas subterráneas, una adhesión reducida de las placas litosféricas y la estabilidad de las pendientes. Al estar en el punto de afelion, el planeta influye en la disminución de la actividad solar, se restablece el voltaje de un campo geomagnético y se restablece el potencial gravitacional de la Tierra. Hay una comprensión de la Tierra que se acompaña de los movimientos relativos de las estructuras geológicas. Tanto la expansión como la contracción de la Tierra afectan el aumento de la actividad sísmica. Una fuerza gravitacional externa ejerce influencia en todas las sustancias líquidas. No somos más sorprendidos por las mareas altas o bajas, la influencia de otros planetas, el despliegue de los planetas, cuando todos estos se alinean, la posición de la Tierra en su órbita, el punto de afelio, el punto de perihelio, cuán cerca o cuán lejos estamos del Sol. Parece que los terremotos más poderosos suceden en diciembre. El más poderoso, el peor terremoto, ocurrió en 2004, en el Océano Índico, cuando un tsunami se llevó a 300.000 personas. Esto fue en diciembre. En Armenia, en 1988, hubo un terremoto en diciembre. Esto es lo que sucedió. La Tierra se acerca por su polo sur, continúa acercándose, y aquí no solo experimenta una fuerte atracción gravitacional del Sol, sino que también cambia la dirección de su movimiento. Si tratas de correr en una dirección y luego rápidamente das la vuelta y vuelves corriendo, no te sentirás muy bien. Y aquí es de donde todas estas grietas y fallos vienen. La Tierra empieza a chillar, todo se expande. Por esto es que terremotos muy poderosos ocurren tan a menudo en diciembre, justo en el punto de afelio, curiosamente. Sergei Viktorovich Belov, geólogo, da tales estadísticas. Él averiguó el mes en el cual las erupciones volcánicas ocurrieron en su mayoría, en junio. Y este es cuando estamos en el punto de afelio, la misma situación. Vamos muy lejos, pero es el mismo momento de cambio. Así que si observamos algún tipo de impacto en tales procesos, terremotos, erupciones volcánicas, entonces no es la gravedad la que afecta, sino la inversa, el cambio de vector. Los cambios tectónicos en la Tierra también pueden verse influenciados por las galaxias del grupo local, la galaxia de Andrómeda y las nubes de Magallanes. Investigadores del Instituto Pushkin de Geología, Alexander Andreevich y Vyacheslav Rinkevich, descubrieron que las galaxias afectan a la Tierra no directamente, sino a través del Sol. Con su influencia gravitacional, estas galaxias causan desviaciones en el movimiento del Sol y la reacción a estas desviaciones se vuelve visible en la Tierra. Tal influencia conduce al balanceo del núcleo de la Tierra, lo que causa cambios tectónicos. La ubicación del sistema solar entre las galaxias de Andrómeda y las nubes de Magallanes condujo a la aparición de poderosas fuerzas gravitacionales en la Tierra, lo que provocó la formación de las montañas más grandes, el Himalaya. El crecimiento de las montañas del Himalaya no se ha detenido como lo demuestran los continuos terremotos. En el trabajo científico del académico Nikolai Petrov, resolver el problema del cambio climático en la Tierra desde el punto de vista de la ley de conservación de la vida en el espacio, está escrito: la constancia de los parámetros ambientales en la corteza del planeta, incluido el clima, tiene un cambio oscilatorio de ritmo, uno de los cuales coincide con el periodo de 26.000 años, correspondiente al año del zodíaco, o una espiral en el sistema solar entre las estrellas, con el movimiento progresivo alrededor del centro de la galaxia, con un periodo de 217 millones de años. Resultó que durante un periodo de circulación alrededor del centro de la galaxia, el sistema solar realiza más de 8.000 giros zodiacales de una trayectoria en espiral. Gracias a esto, hay un ritmo de cambio en la polaridad de un campo magnético externo en relación con el sistema solar en movimiento. Cada 13.000 años, nuestro sistema planetario pasa de un campo magnético de la Vía Láctea de un signo a un campo de dirección opuesta en los puntos del equinoccio o en los puntos de bifurcación, constelación de Leo y constelación de Acuario. Esto significa que el regulador del estado energético del sistema solar en general y del cambio climático rítmico en la Tierra en particular es el campo magnético informativo de la galaxia.
La galaxia es un sistema electromagnético único que interactúa con todos los objetos de la galaxia misma, incluido el sistema solar. Cada pequeño cambio en la galaxia afecta al Sol y, en consecuencia, a todos los procesos, no solo en la Tierra, sino también en otros planetas del sistema solar. La Tierra no es el único planeta en el sistema solar que está experimentando cambio climático. El aumento de las manchas oscuras en Plutón, los cambios polares en Urano, los cambios en la intensidad de la luz en Neptuno, el derretimiento de las capas de hielo en Marte, todos dejan en claro que los cambios están teniendo lugar en todo el sistema solar. La prueba de que el CO2 no es la principal fuerza impulsora detrás del calentamiento de nuestro planeta es el hecho de que otros planetas y satélites del sistema solar, que, por supuesto, no tienen emisiones de gases de efecto invernadero de origen antropogénico, se calientan al mismo tiempo. Marte, Tritón, Plutón y Júpiter muestran el calentamiento global. Para obtener más información, vea en el programa Breaking News el episodio sobre el calentamiento global en el sistema solar. Por lo tanto, el Sol y el sistema solar se ven afectados por muchos factores. Estos factores deben tenerse en cuenta, ya que afectan al cambio climático. Como se indica en el informe sobre los problemas y consecuencias del cambio climático global en la Tierra, los métodos efectivos de resolver estos problemas, el error se debe al hecho de que en los últimos años muchos científicos no han tenido la influencia de la aceleración del universo, los factores cósmicos y los procesos en lo astronómico sobre las condiciones del sistema climático global del planeta. Todo esto, por supuesto, concierne no solo al Sol, sino también a los planetas del sistema solar, incluido un gigante como Júpiter, sin mencionar nuestro planeta. El cambio climático en la Tierra proviene principalmente de procesos astronómicos y su ciclicidad, lo cual es inevitable. La historia geológica de nuestro planeta muestra que la Tierra ya ha pasado repetidamente por etapas similares de cambio climático global. Conclusión. Ahora en la Tierra, todos los días, vemos un número creciente de catástrofes climáticas que cada habitante del planeta enfrentará en mayor o menor medida. Como sabemos, estos eventos solo aumentarán. Este es otro ciclo de 12.000 años que estamos atravesando y de los cuales antiguas civilizaciones han tratado de advertirnos a través de calendarios y leyendas. Gracias al conocimiento del informe científico de ALATRA, problemas derivados del cambio climático global y sus consecuencias y métodos efectivos para tratar con ellos, nos damos cuenta de que no solo es el Sol quien causa el cambio climático, sino que es un proceso cíclico del cosmos, que ocurre constantemente y, por lo tanto, se reflejan en los planetas en forma de desastres climáticos, y nosotros, como humanidad, acabamos de entrar en la fase activa de este ciclo. Hasta ahora, el progreso científico y tecnológico no ha podido influir en los procesos globales en el espacio y en la Tierra. Como resultado, no podemos soportar estos cambios. La única oportunidad de sobrevivir es, por lo tanto, unirnos para prepararnos para las próximas catástrofes que aumentarán día a día. Hoy mismo, la plataforma ALATRA ha sido creada para unir a toda la comunidad mundial en los 8 fundamentos de la sociedad creativa. Se está construyendo la sociedad creativa, donde el primer lugar se le da al ser humano, donde hay amistad, humanidad, respeto y comprensión mutua. Personas de todo el mundo se unen al proyecto Sociedad Creativa todos los días. En tal sociedad, la ciencia podrá alcanzar un nuevo nivel gracias a la unidad de todas las ciencias con el conocimiento de la física primordial ALATRA. Unámonos y construyamos una sociedad donde todo ser humano sea feliz. ¿Cuánto más hará falta el sermón del poder del amor? ¿Cuántas veces se invoca a la paz y a la conciliación? ¿Cuánto tiempo invertido en forjar una idea del respeto? Que una vida siempre importe más que suntuosos objetos. ¿Cuántos más libros, audios, películas son necesarios? Alertando del mismo destino de los dinosaurios y otras guerras que nuevas catástrofes, cuanto más crueles, como masa de nuevos Caínes sintiéndose Abeles. Cuanto más, cuanto más.
prevalece un sistema que acepta el rey Midas de una humanidad suicida. Tu fuego parece tan pequeño, pero a veces por efecto dominó se esparce, expande y crece y alumbra, blanquea toda cosa y nueva idea, donde ingenio y rendimiento favorezcan nacimiento. Comienza conmigo, que mi abrazo sea tu abrigo, no hay ganador si muere el mar. Ya basta de trampas, trucos y galimatías, de tabular las almas, pues si fueran mercancía. La lluvia y la nieve, gotas que montañas mueve, hará falta un gran ciclón que transforme este relieve. Que la ciencia prevalezca por sobre las soldadescas, y si toca ser soldado, sea en defensa de olvidado. Comienza conmigo, que mi abrazo sea tu abrigo, no hay ganador si muere el mar. Todo el mundo ha oído ya que los glaciares se están derritiendo con una rapidez catastrófica, pero ¿ha oído hablar de cómo se están derritiendo exactamente? El 90% de todos los glaciares del planeta se encuentran en la Antártida, donde están desapareciendo más rápidamente. Lo que llama la atención es que esto está ocurriendo únicamente en la parte occidental de la Antártida, mientras que en el este se están registrando temperaturas frías que baten récords. Surge una pregunta lógica: ¿por qué la Antártida se está derritiendo solo en un lado? Y la respuesta es muy sencilla. La Antártida occidental tiene una geología totalmente diferente. Está formada por finos bloques de la corteza terrestre que están separados entre sí por grandes fallas tectónicas, zonas de fisuras, y en estas zonas se liberan mayores cantidades de calor. Por ejemplo, científicos de Alemania y del British Antarctic Survey cartografiaron el flujo de calor geotérmico en la Antártida occidental, utilizando datos de observaciones aeromagnéticas. Bajo el glaciar Thwaites descubrieron una zona en la que una enorme cantidad de calor procede de las entrañas de la Tierra. Según los científicos, esto se debe a que el glaciar se encuentra en una fosa tectónica donde la corteza terrestre es mucho más fina. Sorprendentemente, la Antártida occidental es una de las mayores regiones volcánicas de la Tierra. Hay más de 140 volcanes que duermen bajo el hielo, y ahora son mucho más activos de lo que la comunidad científica creía. Un equipo de investigadores de la Universidad de Rhode Island descubrió un nuevo factor en el rápido de hielo del glaciar Pine Island en la Antártida. Se trata de un volcán activo no identificado anteriormente, enterrado a gran profundidad bajo el hielo. La evidencia de vulcanismo fue indicada por las altas concentraciones del isótopo helio, que proviene exclusivamente del manto terrestre. Según la profesora Karen Haywood, el calor geotérmico de la grieta de la Antártida occidental calienta el agua del océano. Esto, a su vez, provoca la aceleración del deshielo de la capa de hielo. Por lo tanto, es el calor geotérmico de los volcanes el que está contribuyendo al rápido derretimiento de la capa de hielo de la Antártida, y no el calentamiento global en absoluto. Pero, ¿por qué hay tantos volcanes bajo el hielo de la Antártida? Los expertos de la NASA han descubierto la razón. Basándose en los datos de los satélites ICESat y IceBridge de la NASA, han llegado a la conclusión de que bajo la superficie de la Antártida occidental hay una gran pluma del manto, es decir, un flujo de magma al rojo vivo, que asciende y se expande bajo la corteza terrestre. Según los cálculos de los científicos, esta zona se está calentando casi con la misma intensidad que el supervolcán de Yellowstone.
El flujo de calor mide 150 milivatios por metro cuadrado, llegando a 180 en las zonas de la grieta. Esto supone unas 3 veces más calor que el que reciben las capas de roca adyacentes. Así, todo indica que los glaciares de la Antártida no se están derritiendo por factores antropogénicos, sino por el mismo calor volcánico. Al mismo tiempo, la temperatura de la corteza terrestre está aumentando y algunas partes del territorio se están elevando de forma anormal. ¿Por qué la comunidad científica ignora la conexión entre todos estos fenómenos? En otra parte del planeta, en Groenlandia, también se está produciendo un deshielo igualmente intenso. Una investigación realizada en octubre de 2020 demostró que el hielo de Groenlandia se está derritiendo más rápido que nunca antes en los últimos 12.000 años. Solo en 2019, la capa de hielo de Groenlandia perdió la mayor cantidad de hielo de la historia, 600.000 millones de toneladas. También es sorprendente que aparezcan lagos gigantes bajo la superficie del glaciar, que en realidad tiene 1,5 kilómetros de espesor. A día de hoy, ya se conocen unas 6 docenas de lagos subglaciares de Groenlandia. La temperatura del hielo que los rodea ronda los 28 grados bajo cero. Pero estos lagos no se congelan. ¿Por qué? Varios grupos de investigación de científicos se unieron para encontrar una respuesta a esta pregunta. Descubrieron el hecho de que bajo Groenlandia, al igual que bajo la Antártida, existe una pluma del manto. Los flujos geotérmicos procedentes de sus entrañas provocan la formación de lagos subglaciares y el deshielo de los glaciares. Gracias a la investigación gravitacional, un equipo de científicos estadounidenses, dirigido por el profesor Ralph von Friese, estimó el espesor de la corteza de Groenlandia. Se ha observado un derretimiento activo de los glaciares en la parte norte de la isla, donde la corteza es más delgada, y se ha detectado un aumento del flujo geotérmico debido a la pluma del manto ascendente. Utilizando datos de tomografía sísmica, los científicos de un equipo interdisciplinar del Instituto Smith de Física de la Tierra vieron que el flujo de magma asciende desde el centro del núcleo hasta la superficie terrestre, justo debajo de la parte central de Groenlandia. Aquí es donde se encuentra el mayor número de lagos subglaciares. Los científicos han calculado el flujo de calor teórico correspondiente a esta cámara de magma y han descubierto que este calor es suficiente para calentar la base del glaciar hasta el punto de fusión del hielo. Estos mismos resultados han sido confirmados por estudios similares realizados con tecnología de aprendizaje automático. Es evidente que las dos mayores regiones glaciares del mundo, la Antártida y Groenlandia, se están derritiendo debido al aumento de flujos geotérmicos procedentes del interior del planeta. Pero, ¿qué los está intensificando? Las plumas del manto han estado bajo los glaciares durante millones de años, pero es hoy cuando su magma se acerca a la superficie de la Tierra y provoca un mayor calentamiento de la corteza terrestre desde el interior. Esto indica que están empezando a producirse procesos anormales en las entrañas de la Tierra, en su mismo núcleo. Y la pregunta principal es, ¿por qué está ocurriendo precisamente ahora? La respuesta es sencilla: cambios cíclicos a escala planetaria que se producen cada 12.000 años. El deshielo de los glaciares es solo una parte de la cadena de acontecimientos climáticos que conducirá a una catástrofe inminente, ya en un futuro próximo. Hoy en día, es extremadamente importante unir a toda la comunidad científica mundial para estudiar a fondo las verdaderas causas del cambio climático y evitar una gran tragedia. 93.0 93.0 FM. Noventa y tres punto cero.